Hola, muy buen día, buenos días a todos y todas. Hoy toca decir todas primero y luego todos. Muchísimas gracias por acudir a esta segunda jornada de BITS en femenino que celebramos aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática para, de alguna manera, conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de las Mujeres, y hacer ver que la informática no está ni debería de estar tan lejos como algunas veces lo parece de las mujeres. Yo soy Eduardo Vendrell, el director de la escuela. Me complace muchísimo que no solamente ver caras que ya estuvieron el año pasado aquí, sino que un grupo de alumnos haya venido desde San Vicente del Raspeig hasta Valencia para ver qué os podemos contar, que seguro que va a estar muy bien durante la jornada, con la visita que tenéis programada al museo y luego la charla posterior, etcétera, ¿vale? A mí me gusta siempre decir que, bueno, nosotros todo el mundo sabe que socialmente la informática, por desgracia, está algo alejada de las mujeres o las mujeres de la informática, que ya no lo sé. Eso no es ningún secreto, ni tampoco hay que ocultarlo el hecho de que el número de mujeres que quieren venir a estudiar ingeniería informática es más bajo que en el resto de carreras. Sin embargo, yo os hago una pregunta a todos y a todas. En el bolsillo seguramente tenéis un móvil que algunos y algunas estáis consultando en este momento mientras yo os hablo. No, pero no es ninguna toque de atención, sino simplemente hacer ver una constatación de la realidad. Ese móvil tiene una serie de aplicaciones que os son útiles en el día a día. La estadística dice que cerca de un 80% de los usuarios y usuarias, en este caso de redes sociales, son mujeres. Eso quiere decir que realmente la mujer sí que utiliza mucho los servicios informáticos. Y la pregunta es, ¿por qué si los utiliza no los quiere explotar de otra manera, no quiere aprenderlos? La informática no es tan friki como muchos la quieren hacer ver. Y uno de los objetivos que tenemos con esta jornada es hacer ver a la sociedad, no solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad, que la informática no es ese gueto, permitidme que utilice este término, en el cual solamente algunos, sobre todo algunos, van a estudiar y viven en su mundo, sino que es algo que está haciendo funcionar la sociedad hoy en día. Y el ejemplo de los móviles, como el que suena ahora, es el ejemplo exacto de que estamos presentes en el día a día, de que la informática es algo que estáis utilizando muchas veces inconscientemente. Es decir, los automóviles tienen cada vez más informática, los electrodomésticos tienen cada vez más informática, ahora está hablándose de la Internet de las cosas, eso quiere decir que todos vamos a estar conectados entre todos, compartiendo información, y esto es una de las cosas que nosotros queremos que aprendáis y queremos hacer visibles en la sociedad. Yo quiero dar las gracias, obviamente, a todos los que habéis venido aquí a participar en esta jornada, que estoy seguro que os va a gustar, pero sobre todo también quiero dar las gracias a dos personas que no están aquí dentro, a María José, que está ahí fuera en la mesa. Ah, no, está aquí, perdona. Pensaba que te habías quedado esperando más gente. A María José, que nos ha ayudado mucho a organizar la jornada. A Diego, que sí que no está aquí dentro porque se ha tenido ahora que ir corriendo a otro lugar para prepararos la visita y las actividades que vais a tener a continuación. Obviamente a mi equipo, que siempre estáis aquí para lo que haga falta, y por supuesto a Xavi. Xavi está haciendo una labor fantástica con el Museo de Informática, que es uno de los ejes centrales de la jornada de hoy, y que espero que a todos y a todas como alumnos os guste, porque el museo es algo que no solamente queremos que esté en las vitrinas, sino utilizar para que la sociedad sepa qué ha sido, qué es y qué puede ser la informática. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí, espero que os sea provechoso y nos vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. Bienvenidos. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con la parte técnica.
Bien, como decía, muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Para el Museo de Informática es un placer poder participar en estas jornadas o en esta jornada, y para ello pues hemos preparado un material para difundir y haceros partícipes al papel que algunas de las mujeres desde hace más de un siglo y en el siglo XX incluso pues están teniendo y han tenido un papel muy importante en el desarrollo de la informática. Y la verdad que desde que estamos haciendo cosas en el museo y estamos leyendo información histórica, te quedas sorprendido de la cantidad de mujeres que hay por ahí que han hecho cosas muy importantes y muy interesantes y que les cuesta mucho aparecer sobre todo en los libros de texto, los libros, ya no digo ya en revistas de divulgación. Sobre todo, como decía Eduardo, pues tenemos encima los informáticos esa espada de Damocles que es el friquismo, que todavía perdura mucho en la sociedad, y creo que eso es lo que hay que empezar ya a combatir. Bien, pues en el museo, para participar en estas jornadas, una de las funciones principales de todo museo es salvaguardar, guardar, mantener el patrimonio cultural, en este caso informático, pero también hay un papel muy importante que es la divulgación, es decir, llevar hasta vosotros el conocimiento y aquellos detalles que muchas veces quedan sepultados por papeles y legajos y el olvido, y estamos muy interesados en traer de nuevo a la luz en este caso el papel de la mujer en lo que desde hace poco tiempo se llama informática, pero que antes era cálculo, era matemáticas o era cualquier tipo de tecnología o de ciencia. Bien, el museo, como sabéis, tiene una página web que podéis ver ahí proyectada, y bueno, para cualquier cosa que necesitéis pues os podéis dirigir a nosotros a través del correo electrónico y consultar información sobre nuestro papel en la página web. Lo que hemos hecho ha sido, con la ayuda de cuatro estudiantes de informática, para que veáis que hay mujeres en la carrera y están estudiando y están haciendo cosas y se están preocupando por el resto de manera desinteresada. Lo que hemos hecho ha sido preparar, describiros el papel y algunas de las mujeres más importantes. Por un lado, yo hablaré de las primeras programadoras, tanto en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, como a principios o casi a mitad del siglo XX, y también del papel de muchas mujeres a lo largo de todo el siglo XX y todavía en la actualidad. Vaya. Entonces voy a empezar hablando yo de las primeras programadoras, y en este caso os quería hablar de Ada Byron, que es muy conocida, o Ada Lovelace, y también de las programadoras de la primera, digamos, máquina totalmente electrónica que hubo en principio en la historia. Fijaos que se separan el papel de Ada Byron y el papel de las primeras programadoras, en este caso de la máquina ENIAC, más o menos un siglo, unos 100 años, desde más o menos 1842 hasta 1942, dos momentos históricos muy distintos. Entonces lo que vamos a hacer es situaros en el contexto de una y de las otras, y ver qué papel tuvieron y desde luego cómo ese papel ha llegado hasta nosotros. Es decir, vamos a dar cuenta de que estas mujeres han estado casi relegadas al ostracismo. Vaya, no hemos sabido, o se ha sabido muy poco, y hay que bucear mucho para realmente darse cuenta de cuál fue su papel. Bien, vamos a empezar no con Ada Byron, sino con un señor que se llama Charles Babbage. Fijaos, estamos más o menos situados en 1800, cuando aparece la revolución industrial. Hay un incremento de la población, hay un incremento de necesidades en ingeniería, en matemáticas, en estadística, y entonces digamos que hay una neura por conseguir libros que tengan tablas de funciones matemáticas. La raíz cuadrada, la raíz cúbica, logaritmo. Esto hace falta para poder hacer cálculos. Ahora todo el mundo tenemos ordenadores y tenemos calculadoras, pero antes había que tirar mano de libros y publicaciones. Bien,
Este hombre que siempre aparece con una cara así un poco, no sé, de pocos amigos y poco despeinado, pues era un matemático muy famoso en la época, muy importante. Fijaos que ocupó la silla de Newton en Cambridge y estaba obsesionado por los números y sobre todo por automatizar todo el proceso de cálculo numérico. Este hombre se ponía de los nervios cuando veía que las tablas de funciones pues estaban plagadas de errores. Y en esa época, fijaos que había incluso algunos editores que malévolamente introducían errores adrede para poder detectar plagios, ¿no? Para denunciar a otros editores que habían copiado, se habían limitado a copiar tablas, pues ponían errores adrede, y esos errores podían dar, por ejemplo, lugar a naufragios en barcos. Fijaos que en 1800 estamos más o menos en la época del Imperio Británico, donde es necesario tener muchos instrumentos para navegar, sobre todo para navegación. Bien, pues este hombre estaba siempre dándole vueltas creía que se podía hacer una máquina, algún dispositivo automático que hiciera estos cálculos y evitar así los errores. Vamos a ver si, para hacerlo un poquito más, a ver si soy capaz. Vamos a ver un vídeo muy pequeñito, muy corto. 233. Babbage deja aparcada su máquina diferencial. Ahora sueña con un dispositivo aún más complicado. Esta nueva máquina analítica no solo realizará operaciones aritméticas, también resolverá cualquier problema matemático. En Cambridge, el catedrático de matemáticas proyecta el primer ordenador con unidad aritmética y memoria. Su intención era introducir los programas con tarjetas perforadas. ¿El dilema? Para diseñar su máquina, Babbage tenía que volver a recurrir plenamente a la mecánica. No había ninguna otra opción. Una máquina de cálculo a vapor así pesaría varias toneladas, como un mecanismo de relojería gigante. Así que esta idea tampoco llegó a nada. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara. ¿Veis más o menos cuál es la tecnología del momento? Babbage lo que ideó fue pues un computador. Veis aquí una vista de una máquina que denominó analítica. Estamos hablando más o menos de 1833, como decía el vídeo. En el vídeo sale el hombre más peinado. Y entonces, esta máquina, lo que tenéis ahí proyectado es la vista desde arriba. Fijaos que tiene una vista, un aspecto de piruleta, ¿vale? Esto es un computador o una calculadora programable donde esta parte de la izquierda es la CPU, la unidad aritmética, lo llamaban el molino, estamos en el siglo XIX, y la parte del palo, de la piruleta, estas ruedecitas que tenéis aquí que se ven desde arriba, pues eran columnas, con todo lleno, imaginaos todo lleno de engranajes, donde se almacenaban los números. Los números no eran pequeños, tenían 40 dígitos. Eran columnas y cada dígito pues era una rueda dentada. Esta parte de la derecha se denominaba el storage, o lo que vendría a ser ahora pues, la memoria principal. Entonces, los programas consistían en almacenar números en esta parte de memoria y llevarlos a la CPU, que entonces era el molino. Y claro, tenéis que imaginar esto en funcionamiento como una serie de engranajes, de ruedas, posiblemente iría con vapor, es decir, Babbage reutiliza la tecnología del momento, la tecnología que será sustituida por la electricidad pues casi un siglo después. Aquí en la parte de la parte inferior tenéis un detalle de cómo se iba a programar esa máquina. Esa máquina iba a programarse a través de tarjetas perforadas que eran un mecanismo que ya se había ideado para mecanizar, automatizar el trabajo de los telares. A la derecha podéis ver pues cómo serían esas tarjetas perforadas. No son como las modernas, evidentemente, y bueno, pues por ejemplo, para hacer una programación de esa máquina, pues había que, bueno, teníamos 3 tipos de tarjetas, unas tarjetas para constantes, otras para variables, otras para funciones, etc.
La máquina, evidentemente, pues no se construyó porque este hombre era muy perfeccionista y cambiaba de idea constantemente. Por ejemplo, tenemos del orden de 2.000 a 3.000 notas y dibujos sobre la máquina analítica, pero vaya, había muchas variantes y el problema verdadero era que la tecnología no dejaba, era muy complicado construir las ruedas dentadas, tener herramientas para poderlo hacer y, en fin, y después el funcionamiento. Tanto es así que hasta 1906 su hijo no logró construir una versión reducida del molino, de la ALU, de la unidad aritmética lógica, es lo que tenéis aquí a la izquierda. Esto es una versión simplificada de ese molino y si os dais cuenta, bueno, esta máquina tenía de todo, tenía un timbre que avisaba al operario cuando la máquina necesitaba algo o había algún error, tenía una impresora, si os dais cuenta aquí en la parte baja pues había un mecanismo de impresión, a veces se imprimía sobre metal, o sea, esto no había papel, se podía imprimir sobre metal, incluso también había la posibilidad de dibujar gráficas, que bueno, pues hoy sería un plotter. Entonces, esta máquina tenía de todo, era una maravilla. Bien, la pega era programar esto. Vamos a ver que generalmente la tarea de construir, la tarea ingenieril de hacer algo con las manos, parece que sea una tarea masculina y tarea de programar, es decir, yo ya lo he hecho, ahí lo tienes y ahora hazlo funcionar. Entonces, el hazlo funcionar era algo bueno, no diré mucho más complicado, pero tan complicado como hacer la máquina. Entonces, ¿cómo se programaba esta máquina? Pues a través de una serie de tarjetas, por ejemplo, ahí tenéis lo que sería el programa para resolver una ecuación del tipo, o sea, una expresión de A por B más C, y todo eso multiplicado por D. Pues hay una serie de tarjetas que dicen, pues toma estos valores, llévalos al molino, los sumas, te los vuelves a llevar a la memoria, te los llevas otra vez, los multiplicas y vas haciendo ese tipo de programación. Claro, esto con una expresión sencilla, fijaos qué programa obtenemos, ¿vale? Bien, ¿y dónde está aquí el papel femenino? Pues bueno, el papel femenino llega o nace unos años antes con un señor, que es Lord Byron, el poeta Byron inglés, un señor malísimo, excéntrico como él solo, con un montón de dinero, y que, bueno, pues se casó con Ana Isabella Milvain, que tenéis ahí, y como no podía ser de otra manera, pues este hombre que era muy infiel, claro, la mujer lo abandonó enseguida que nació su hija. Su hija es nuestra protagonista, es Ada Byron, que tenéis aquí en diferentes etapas de su vida. La madre de Ada Byron quiso evitar la excentricidad de su marido y para ello lo que hizo fue impulsar una educación basada en las matemáticas para su hija, como si nunca hubiera habido un matemático loco. Bueno, dijo, enseñémosle matemáticas, pero no le quitemos el amor por la poesía y la música. Y ahí tenéis, por ejemplo, pues, con la edad de 17 años, fue cuando conoció a Babbage. Babbage, este señor que hemos visto antes, pues era de la alta sociedad, hacía unas veladas en Londres, donde enseñaba sus maquetas, sus diseños, y Ada fue educada con una serie de tutores de gran prestigio. Claro, las mujeres no iban a la universidad, y entonces pues había quien podía, más o menos como ahora, quien podía pagárselo, pues tenía una buena educación. Entonces, bueno, pues Ada aprendió música, aprendió poesía, aprendió muchas matemáticas y a través de una astrónoma muy famosa en su tiempo, pues conoció a Babbage. Por ejemplo, le dio clases, imagino que los estudiantes que tenemos por aquí conocerán a De Morgan, las leyes de De Morgan, la propiedad de De Morgan en lógica, pues ese señor le dio clases a Ada Byron. Bien, ¿cómo fue todo? ¿Cómo sabemos el papel de Ada Byron en la máquina analítica? Bueno, Ada Byron pasa por ser la primera programadora de la historia. ¿Y cómo fue esto? Pues Ada Byron fue de las pocas personas que entendió cuál era el potencial de la máquina analítica. Entonces Babbage, bueno, pues fue invitado a la Universidad de Turín, en Italia. Allí dio una conferencia sobre esa máquina y ese señor que tenéis ahí, con tantas medallas, era un ingeniero civil italiano que pasó después a ser primer ministro de... Fijaos que Italia pues nace casi en 1960, una cosa así, como nació.
Bien, Luigi Menabrea lo que hizo fue hacer un resumen o pasar a escrito la conferencia de Babbage, lo hizo en francés, y a sugerencia de Babbage, Ada lo que hizo fue traducir esa conferencia, esa conferencia que hizo en Turín, que Ada sabía también francés, estas cosas de la vida. Bueno, pues tradujo el texto de Luigi Menabrea, que se publicó en Ginebra, y además añadió una serie de notas desde la A a la G, en la que, bueno, pues abundaba y hizo mucho más extensa esas notas que tomó Luigi Menabrea. Bien, pues en el último grupo de notas, en la nota G, es donde está el primer programa, digamos, considerado de la historia, que era un programa para calcular los números de Bernoulli, que, bueno, pues es una sucesión de números racionales muy utilizado en teoría de números y en estadística. Bien, ahí tenéis lo que sería el programa. Obviamente no vamos a explicarlo ni nada, simplemente os he hecho ahí pues un zoom de lo que de algunos de los detalles. Este programa es el que le da a Ada, lo veréis, a Ada Byron, el ser o estar considerada, aunque en esto también hay diferentes criterios en los historiadores, pero bueno, si no la primera, de las primeras programadoras, son los primeros programadores de la historia. Pero realmente el papel de Ada no se viene destacando últimamente tanto como ese primer programa que hizo, sino que Ada parece que vio algo más allá de los números. Fijaos que Babbage, con los pelos así, pues él quería una calculadora y quería hacer números, números, funciones, y hacer buenas tablas para hacer cálculos. Pero Ada, lo que se denomina el salto, ¿no? El salto de Ada, fue que ella intuyó que esos números podían representar otro tipo de entidades, más allá de los números. Podían ser notas musicales, podían ser letras del alfabeto, y que de acuerdo a unas reglas, esa máquina podría ser capaz, no sé, de componer música o de hacer otro tipo de computación, no solamente manipular números desde el punto de vista aritmético. Quizás ahí es donde el papel, las mujeres siempre ven un poco más allá, el papel realmente importante de Ada Byron, el ver que esa máquina, pues en un futuro se podría utilizar de otra manera más allá de esas tablas matemáticas que en la época pues también eran importantes. Bien, acabo con Ada Byron. Ada Byron está muy presente en el mundo, por ejemplo la iniciativa Ada del 2011, pues que intenta potenciar el papel de la mujer en el software libre, en la cultura libre. Fijaos, es una iniciativa de mujeres relacionadas con el desarrollo del núcleo de Linux. También Ada está presente como lenguaje de programación, desde la década de los 80, como un lenguaje para entornos de alta fiabilidad. Y incluso Google hizo un doodle en su página, no sé por qué, la conmemoración del 197 aniversario de su nacimiento. No sé si ese número es que nació en el 2012 y coincidía o había algo en especial. El 16 de octubre se celebra el aniversario del nacimiento de Ada Byron. Bien, me voy a saltar ahora, voy a hacer un salto cuántico de un siglo. Entonces nos vamos a ir a 100 años después de Ada Byron y de esa nota G, donde está el programa, de 1942. Entonces me voy a la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya no hay necesidades para tablas de navegación o para cálculos estadísticos, sino que hay una necesidad de cálculo de tablas de disparo, de balísticas para las armas que se están desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una presión muy alta, muy grande del ejército, en este caso del ejército norteamericano, que estaba produciendo muchas armas, y el problema era poder utilizarlas bien, saber cómo apuntarlas, saber cómo dispararlas y dar en el blanco. ¿Cuál es el papel de la mujer en todo esto? Pues que a mitad del siglo XX la mujer estaba considerada como mucho más capaz que el hombre para hacer cálculos matemáticos, cálculos de tipo cálculo aritmético. Entonces, tanto era así que el término computer, el término computadora, es sinónimo de calculista, de mujer con aptitudes matemáticas para
con una regla de cálculo, una simple calculadora de escritorio del momento, pues hacer cálculos complejos. Ahí tenéis algunas fotos de mujeres pues aprendiendo o entrenándose para hacer este tipo de cálculos de tablas de disparo. Esas necesidades de cálculo dieron lugar, no me extenderé mucho en cuanto a la máquina, al desarrollo del ENIAC, que fue pues una de la primera máquina calculadora totalmente electrónica, construida pues, con válvulas de vacío, pesaba 30 toneladas, en fin, algunas cosas ya bastante conocidas. Bien, lo más curioso desde el punto de vista del tratamiento de la mujer y del hombre, o el papel de cada sexo en esto, es que en este proyecto, era un proyecto secreto del ejército, pues ya se hizo, no de manera muy clara, pero sí hubo una diferenciación entre el papel de la mujer y del hombre. Entonces, aquí, en este proyecto, el hombre estaba ya, digamos, en el campo del hardware, de los alicates, el destornillador, todo este tipo de cosas, mientras que la mujer tenía el papel de desarrolladora de software o de hacer funcionar la máquina que habían construido. Fijaos que aquí el problema era, había que construir la máquina, se construyó, pero después había que programarla. Entonces, ¿de eso quién se encargó? Las mujeres que estaban calculando con las calculadoras de bolsillo o de escritorio tuvieron que venir aquí y hacer que esto funcionara. Era un momento muy delicado porque ni se conocía cómo programar estas máquinas, no sabíamos, no había ninguna experiencia. Bueno, fijaos que los diagramas de flujo pues surgen en este contexto y estamos hablando de los años de finales, o sea, de principios de los 50 y 4 años o 5 después. Ahí tenéis un diagrama de flujo manuscrito de John von Neumann. Pues estas mujeres que se dedicaron a programar, pues fue un grupo de 6 mujeres que, por ejemplo, aquí tenéis en la foto este señor que estoy apuntando, estuvo encargado de algunos aspectos del proyecto y que después hizo un libro muy famoso. Pues cuando se trata de recoger el nombre de las 6 mujeres programadoras que inicialmente trabajaron con esta máquina, pues por ejemplo anota los nombres con 2 errores, no los transcribe bien, y eso, por ejemplo, todavía podemos ver artículos y libros donde se ponen los nombres de las mujeres y todavía no se nombran bien. Bien, esta máquina era complicadísima de programar, realmente se programaba haciendo conexiones. Ahí tenéis lo que sería un programa, un desplegable todo lleno de cables. Aquí podéis ver en detalle el nombre PX, que era el nombre del proyecto secreto, y para qué se utilizaba la máquina, para resolver ecuaciones balísticas mediante integración numérica. Este es el diagrama conceptual que las mujeres que se dedicaron a programar esto tuvieron que partir desde cero, hablando con los ingenieros. Por tanto, hablaron que de las 6, 3 de ellas se casaron con ingenieros. Se casaron con ingenieros y abandonaron la profesión. Bien. Este es el aspecto físico real. Ahí tenéis una de ellas, Jan Bartik, era la más joven de todas y tenía la lengua muy larga, y dice las cosas muy bien. Pues decía que bueno, la máquina esta era bueno, lo tenéis ahí. No, bueno, después traduciremos. Fotos hay muchas donde aparecen las mujeres, manera de, pues imaginaos la publicidad del momento, cuando vendían neveras, pues aparecía una mujer al lado de la nevera, pues más o menos, en algunas de ellas se puede apreciar todavía esto, pero estas mujeres tuvieron que no solamente programar, sino cablear, tocar más de 3.000, unos 3.000 conmutadores, es decir, hacía falta ponerse el mono y hacer un esfuerzo físico importante. Tuvieron que desarrollar metodologías para diseñar programas y llegaron a hacerlo con mucho talento, y fueron capaces de desarrollar métodos para localizar fallos en válvulas de vacío de manera mucho más eficiente que los propios ingenieros. Ya tanto se tuvieron que aprender de la máquina, y mirando únicamente, no había ningún manual ni nada, no había Windows, o sea, aquí tenéis cómo funciona más o menos la máquina y ya te las aprendes.
bueno, ahí tenéis, ya os digo, algunas de las fotos de la época. Pero lo más chulo es verlas en funcionamiento. Y vamos para ello a ver un esquema, o sea, un vídeo muy cortito, si soy capaz de verlo. A ganar la guerra de mala gana se centró en el coste propuesto de $500,000. Mockley y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colossus, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos. Por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC. 3 meses después, los japoneses se rindieron. Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5.000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas. Y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo. También clientes industriales y universidades. Así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno. Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. ¿Habéis oído alguna mención de las mujeres que programaban? No. No se dice nada a lo largo del vídeo, del reportaje. Tampoco se menciona el papel de las mujeres. Y esas imágenes que habéis visto son las imágenes que se tomaron en esa época. No había televisión, la televisión es un poquito después cuando aparece de manera masiva. Había periódicos, revistas y algún reportaje que se veía en los cines. En toda esa puesta en escena de sacar a la luz un proyecto militar de estas dimensiones, nunca se hace mención del papel de la mujer. Por ejemplo, en el New York Times tenéis aquí en el artículo que se publica, siempre se da relevancia a los ingenieros que construyeron eso. Si os dais cuenta, salen muchos hombres vestidos de militar, que era un proyecto militar. Y aquí tenéis, por ejemplo, he recortado de algunas revistas del momento fotografías, y siempre son hombres haciendo precisamente la labor que hacían las mujeres. Incluso en el texto se dice: la máquina es capaz de hacer en 15 segundos lo que necesitaría un hombre entrenado durante varias semanas, cuando se sabía que quien hacía el computer era una mujer, no era un hombre. ¿Vale? Entonces, ni se menciona, ni salen en las fotografías. Fijaos que, se ven un poquito, por ahí que hay mujeres, pero no se dice nada de su papel. Y sí que esta fotografía tiene su interés porque veis estas manos que aparecen aquí en la parte de la entrada-salida de la máquina, donde estaban las lectoras de tarjetas y las impresoras. Estas manos son no se aprecia muy bien, pero son de mujer. O sea, es una mujer quien estaba en esa parte, digamos, que aunque programaban, ese trabajo se consideraba un trabajo de oficina. Y así fue. Y tanto es así, ahí tenéis, la que hablaba así de la máquina era Jan Bartik, o Jan Janis Bartik. Estas mujeres eran 6, trabajaron por parejas, y una pareja fue Jan Bartik y Betty Holberton, la más joven, la que dice las cosas más claras, y la más mayor del grupo.
Estas dos, por ejemplo, pusieron en marcha el programa de demostración de ese día, cuando fueron las cámaras. Tampoco se dijo nada de ello, no se decía del tiempo que se tardaba en poner el programa a punto, nada se dijo. Pasaron totalmente desapercibidas y hubo que pasar 40 años, hasta 1990 y tantos, para volver otra vez a sacarlas a la luz el papel de estas. Ya acabo ya, y dejo sitio a mis compañeras. Para que os hagáis una idea de cómo se trató esto, pues esta foto de la izquierda es la foto del periódico, y cómo se utilizó una parte de esa fotografía, se recortó, se dejó solamente a un señor ahí haciendo la faena que hacía la mujer para un cartel para reclutar hombres para hacer cálculos. La guerra había acabado y por tanto el papel de la mujer ya pues pasaba de nuevo ya no hacer trabajos que se podrían hacer, sino pues el papel de la mujer estaba en casa y por tanto pues ya había acabado su papel en este momento. ¿Vale? Bueno, pues acabo yo y os van a presentar ahora un grupo de 8 mujeres que hemos seleccionado para plantearos rápidamente una trayectoria vital rápida y qué es su mayor contribución a la informática. Bueno, ¿tomáis el mando? Sí, creo que sí. Sí, bueno, ya está. Vale, yo voy a hablaros lo primero de Rosa Peter. Es una mujer bastante importante en el mundo de los ordenadores. Nació en Hungría en 1905 y murió en el 77. Su investigación al principio empezó sobre la teoría de números, pero descubrió que Dixon ya los había realizado y se desmotivó muchísimo. Dejó de lado completamente las matemáticas y se dedicó a vivir. Hasta que Kurt Gödel, en el 1930, de nuevo intentó que se sintiera atraída y que empezase otra vez a estudiar, porque veía que era una mujer muy capaz e importante. Así que empezó a revisar la teoría de fundamentos de la recursividad. ¿De acuerdo? Que, bueno, comentaros que la recursividad es un método para solucionar problemas en ordenadores, lo que bien puede ser un código muy largo, muy extenso. La recursividad de que sea realmente pequeñito, de forma que sea más rápido utilizar este código, ¿vale? Y realmente es la teoría básica de los ordenadores actuales. Bueno, una vez hechos sus estudios, junto con Stephen King, hizo el primer libro sobre esta temática. Ya a mediados de los 50, se aplicó toda su investigación a los ordenadores. Esto es todo de ella, porque realmente se encuentra muy poquito en internet con las mujeres. Después voy a hablaros ahora de Carol Shaw, que también ha sido muy importante. Ella es la primera mujer que se ha dedicado a programar videojuegos. Nació en California y trabajó como programadora del 78 hasta el 84, en Atari, en Andal, en Mupro y Activision. Cuando terminó los estudios recibió muchísimas ofertas de empleo como programadora. Una de ellas fue de Atari y le gustó muchísimo y fue a aceptarla. Sin embargo, al entrar se dio cuenta de que no estaba suficientemente capacitada para ese empleo. Así que se fue a trabajar a Mupro y Andal. Estuvo un poquito tiempo, cerca de 6 meses, y volvió de nuevo a Atari ya con los conocimientos sólidos. Hizo varios juegos en Atari que ahora os enseñaré. Y después, al cabo de un tiempo, 2 compañeros de Atari decidieron dejarlo y fundar su propia empresa, Activision, que bueno, que seguro que la mitad lo conocéis, porque el Call of Duty es de Activision. Así que le ofrecieron dejar la empresa e irse con ellos, y Carol lo aceptó. Y en 1982 pues pasó a trabajar con Activision. Bueno, comentaros los primeros juegos que hizo en Atari. El primero fue... Ahí está, sí. Bueno, el primero fue el Polo, ¿vale? Que como lo veis es un juego muy simple y sencillito. Lo hizo en 3 meses, ella sola,
porque por aquel entonces el programador que empezaba un videojuego lo acababa. Se encargaba del diseño, de los sonidos y de la programación, todo. Lo hizo en el 78 y fue para la Atari 2600, que tenía 128 bytes de RAM. Poquito, muy poquito. El siguiente juego que empezó fue el 3D Tic-Tac-Toe, que tardó en realizarlo 6 meses, también ella sola. Comentaros una curiosidad. Cuando ella estudiaba matemáticas en el colegio, los profesores le decían que era muy buena en matemáticas para ser una chica. Todo por ser una chica. Y mientras estaba desarrollando uno de estos videojuegos, el presidente de Activision, Ray Kassar, fue a verla y le dijo que por ser mujer podía dedicarse a decorar los videojuegos, y hacerlos más bonitos, en lugar de picar código, que era lo que a ella realmente le interesaba. Después de estos también hizo otro más que se llama Stella Gets a New Brain, que ni siquiera llegó a lanzarse. A ver, se hacían muchísimos juegos, algunos salían y otros por desgracia no. También además coincidió con otra mujer en Atari que en el 80 ni siquiera llegaron a conocerse, pero ella es la segunda mujer. Bueno, Carol es la primera mujer programadora y Donna Bailey, pues la segunda. Estos son todos los videojuegos que ella hizo. El Polo, que fue el primero, después hizo dos de 3D Tic-Tac-Toe, después hizo Video Checkers, que era un ajedrez. Otelo, Super Breakout, y luego ya River Raid, que es cuando entró en Activision, que hizo 3 de él, poco a poco los fue mejorando con el tiempo, Happy Trails y Untitled Graphical Adventure, que también todos tuvieron bastante buena acogida. Porque ya he acabado, paso con mis compañeras y con Felisa Verdejo. Es investigadora y profesora en la UNED, que es la Universidad de Distancia de Madrid. Fundó la Asociación Española del Procesamiento del Lenguaje Natural. En él se dedican a actividades relacionadas con el estudio del procesamiento del lenguaje natural, para poder hacer llegar a más gente, en plan, no sé, gente con problemas, todo eso, pues les ayudan con el lenguaje. También, como curiosidad, en esta asociación hay gente de la UPV, en concreto de esta facultad de la TSIM. Por eso es bueno decirlo. Bueno, actualmente dirige un equipo de trabajo que se especializa en la tecnología de la lengua. Y con ellos ayudó a la creación de EuroWordNet, que es como una base de datos para acceder a la información de Europa. Se usa más que nada porque, por ejemplo, a partir de una palabra de esa base de datos, viendo su semántica, puede consultar palabras similares en cualquier otros idiomas. Idiomas que se encuentran en la Unión Europea, alemán, el inglés, español, claro. Y bueno, una frase que dijo Felisa, la tenéis ahí, de lo que se trata es de determinar los diferentes sentidos que puede tener una palabra en un conjunto de información contextual. Bueno, ahí parece que no se entiende muy bien, pero es más que nada eso, que a partir de una palabra consultas palabras similares en otros idiomas. Y bueno, esto es Felisa Verdejo, es todo esto, es decir, el lenguaje natural y bueno, ahora os hablaré de Sophie Wilson. Es británica, estudió ingeniería informática en la Universidad de Cambridge. Aquí están sus primeros logros. Bueno, el primero que hizo fue diseñar el sistema ACOS Menú, que fue de la compañía británica el primero que se comercializó. También diseñó el conjunto de instrucciones de los primeros microprocesadores RISC, ahora os comentaré. Y actualmente trabaja en Broadcom Corporation,
que es uno de los principales fabricantes de circuitos integrados para comunicaciones de banda ancha. Bueno, su diseño se ha convertido en unos... Bueno, esto no iba aquí. Bueno, y aquí tenéis una imagen del primer computador que, bueno, es simple, pero fue el primero que diseñó. Y bueno, y lo más importante que hizo fue la creación de las instrucciones de los microprocesadores ARM. Hoy en día esa arquitectura se encuentra en la mayoría de los teléfonos móviles que tenéis todos, los smartphones, y eso es porque al ser uno de los principales... Bueno, y eso es porque su simplicidad hace que pueda usarse en dispositivos pequeños como móviles, tablets, discos duros. Bueno, es uno de los más usados del mundo y bueno, ella ayudó en gran parte a todo esto. Y lo que no estaba antes era que, bueno, le dieron como un galardón por su trabajo en la arquitectura ARM del Museo de Historia de Computadores. Y bueno, es bastante famosa, la verdad, es que si encontráis mucha información de ella por eso mismo, el ARM. Y bueno. Yo voy a hablaros de Bárbara Lisko, que bueno, ella se ha centrado más que nada en diseñar lenguajes de programación. Fue destacar que fue la primera mujer en obtener el doctorado en Ciencias de la Computación en Estados Unidos. Y bueno, principalmente ha diseñado dos lenguajes de programación, que uno es el CLU, que es diseñado por ellas y por sus estudiantes en el 74. Luego está Argus, por otra parte, que es su principal característica es que es diseñado para soportar la creación de programas de sistemas distribuidos. Y que, bueno, Tor, más que un lenguaje de programación, es un sistema de base de datos que realmente también funciona a través de un lenguaje de programación. Y bueno, ella actualmente está trabajando en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Técnico de Massachusetts. Y bueno, también ha recibido premios destacados, como son, justo el año pasado, por la Unidad Politécnica de Cataluña, fue nombrada doctora honoris causa por sus contribuciones al fundamento de lenguajes de programación. También recibió en el 2008 el premio Turing y bueno, la medalla de Joe von Neumann, pues todo en base al diseño de lenguajes de programación y bueno, eso básicamente. Vale. Esta Frances Elizabeth Allen nació en el 1932. Ella se ha dedicado siempre al mundo de los compiladores y se ha centrado únicamente pues, en optimizar el software, siempre buscando un mayor rendimiento y de manera que siempre se consiga mejores resultados a menor coste. Y bueno, ella también ha recibido premios como son, bueno, trabajó en IBM, que también eso le dio más fama, y entre ellos recibió un honor que fue pertenecer al grupo de IBM Fellow, que era un grupo de consejeros de IBM que eran los que estaban en ese grupo. Pues era realmente difícil alcanzar ese nivel porque tienes que tener unos determinados conocimientos, ser una persona bastante formada, y para ella fue un gran honor. Y además también recibió en el 2006 el premio Turing por sus aportaciones en la optimización de software y obtener así programas de alto rendimiento y acelerar el uso de sistemas de computación. Y bueno, tampoco eso es todo, tampoco había gran cosa. Dejo a mi compañera. Bueno, yo primero os voy a hablar de Anita Borg.
esta mujer la verdad es que es bastante reciente y sí que hizo bastantes cosas, sobre todo por el tema de la introducción de la mujer al ámbito de la tecnología, tanto por la introducción como por la aceptación, y de esta mujer sí que tengo un poquito más de información. Ella nació en 1949 en Chicago y se doctoró en informática en 1981 en la Universidad de Nueva York. Luego aparte, pues entre los logros y reconocimientos a su persona, pues ella ha hecho varias cosas. Creó la red Sisters, que era una red de email para comunicarse entre ellas todas las mujeres pertenecientes al ámbito de la tecnología. Luego aparte, junto con Tel Whitney, preparó una especie como de certamen de varias conferencias y tal, llamado Grace Hopper Celebration of Women in Technology, en junio de 1994, fue la primera edición. Y luego además también creó el IWT, Instituto de la Mujer y la Tecnología, en 1997, que lo que pretendía era justamente en plan de somos mujeres, trabajamos en la tecnología y queremos que se nos vea y que se nos reconozca. Luego además también, aunque no está aquí en las transparencias, Google tiene una beca que es la Anita Borg Scholarship Memorial, que es una beca dedicada especialmente para mujeres de todo el mundo, que es para estar allí en Google trabajando una temporada y tal. Y también aprendiendo, claro. Bueno, y ahora os voy a hablar de Susan Eggers. Susan Eggers actualmente sigue viva, está dando clase en la Universidad de Washington desde 1989 y se doctoró en la Universidad de California, en Berkeley. Básicamente, el campo de investigación de esta mujer es la arquitectura de computadores y la optimización de compiladores backend. Los compiladores backend, bueno, hay varios tipos de compiladores, están frontend, backend y demás. Y backend concretamente se encarga de generar el código máquina a partir de los resultados de la fase de análisis realizada por el compilador frontend. Lo más probable es que no os habéis enterado de nada. Yo casi no me enteré de nada cuando lo leí. Me quedé prácticamente igual. Bueno, y aparte, pues esta mujer, el gran logro de su vida, por decirlo de una forma, es que junto con Hank Levy y algunos de sus estudiantes creó el primer microprocesador de simultaneous multithreading comercialmente viable. Esto del simultaneous multithreading es trabajar con varios hilos que son procesos muy pequeñitos, trozos de procesos a la vez. O sea, antes sí que se podía trabajar con varios procesos, pero intercalándolos. No se podía trabajar, o sea, al mismo tiempo que esté utilizando, que me esté calculando esta suma, esta resta, esta división, ahí todo a la vez, compactado, no era muy posible, y gracias a las investigaciones de estas personas sí que se consiguió lograr. Ella además es fellow de ACM, que fue la primera sociedad científica y educativa acerca de la computación, de IECubo, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y de AAAS, que es la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Y bueno, ha recibido varios premios, entre ellos en 1989, se ve que ese fue su gran año, recibió el IBM Faculty Development Award, que fue también por sus investigaciones. Y eso es todo. Bien, muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado descubrir el importante papel que la mujer tiene y tendrá en la tecnología y sobre todo en la informática. Y bueno, os emplazamos a participar en las siguientes actividades de la jornada y bueno, en concreto quien esté interesado en la visita al museo, pues se puede quedar aquí en el salón de actos porque vamos a proyectar un material muy interesante y divertido, y después haremos una visita guiada para ver nuestras máquinas. Sí, por supuesto, claro.
Sí, no, además, quiero decir que no hay ningún... Tienes razón, y es que no hay ningún tipo de justificación a eso. O sea, es un factor totalmente cultural. Además, mirando el papel, por ejemplo, de las programadoras del ENIAC, te das cuenta cómo se ha escrito de eso y o se han olvidado, o si se han traído a colación ha sido para ver que realmente era un trabajo, en fin, que no tenía mucha importancia, porque la importancia estaba en hacer la máquina o hacer o el papel del ingeniero, y el resto no está, realmente no está. Y es algo totalmente cultural, no hay nada más en eso. Claro. Sí, sí. Bueno, de eso se trata, de luchar contra eso, y la prueba es que tenemos alumnas y muy buenas que están colaborando con todo esto de manera desinteresada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias de nuevo, y los animamos a seguir participando en todo esto, ¿vale? Venga.